En este video abordaremos la evaluación de los precursores del contenido. Debemos recordar que dentro de los precursores del contenido tenemos la imitación, la permanencia de objetos, los medios y fines y el juego. La imitación es una potente herramienta de aprendizaje tanto social como cultural para los niños. Además, nuestro cerebro está preparado para realizar imitaciones a través de las neuronas espejo. Debemos observar si el niño realiza imitación motriz, si el niño se toca la cabeza, si aplaude, si hace gestos con la mano. Debemos evaluar también si el niño realiza imitación con objetos, que habitualmente nos sirven aquellos objetos funcionales. Si el niño toca un tambor, toca el piano, toma del vaso. Debemos evaluar si imita movimientos orales y faciales. Y por último, si imita vocalizaciones o palabras. La permanencia de objeto es una habilidad cognitiva que le permite al bebé tener conciencia de que los objetos siguen existiendo a pesar de que no están al alcance de su vista. Este proceso no se desarrolla de un momento hacia otro, sino que es progresivo. Piaget propone la siguiente progresión. Entre los 7 y los 8 meses, el bebé buscará elementos que estén parcialmente escondidos. Entre los 8 y los 12 meses, el bebé buscará objetos que han desaparecido, pero que se encuentran en lugares que él sabe que habitualmente los encuentra. Entre los 12 y los 18 meses, si el ocultamiento del objeto se produce mientras él lo está mirando, él lo buscará. Si no, aún no adquiere la noción que adquirirá a partir de los 16 meses, cuando finalmente se sella el concepto de permanencia de objeto, en que el niño buscará objetos que no ha visto en algún periodo. Por tanto, a la hora de evaluar la permanencia de objeto, debemos determinar si el niño busca objetos que han desaparecido mientras los está mirando, si el niño busca debajo de una mantita o dentro de la mochila objetos que son de interés para él, si el niño sigue objetos con la mirada y hace ademanes cuando estos desaparecen detrás de otro elemento, si el niño solicita al adulto los objetos que han desaparecido, que han salido del alcance de su vista. Coordinación de medios y fines. Esta capacidad aparece alrededor del 8º mes y consiste en que el niño va a formular objetivos antes de actuar. Esto lo podemos observar en ejemplos como cuando el niño quiere alcanzar un objeto pero debe superar un obstáculo que se interpone entre él y el objeto, o por ejemplo cuando el niño intenta alcanzar un elemento que está en la mesa y al no alcanzarlo entiende que puede jalar o tirar del mantel para llegar a aquel objeto. El juego. En este hito precursor del contenido ahondaremos un poquitito más. Recordemos que de acuerdo a Casby podemos dividir el juego en distintas etapas: sensorio-motor, relacional no funcional, funcional convencional y finalmente el juego simbólico. El juego sensorio-motor exploratorio consiste en que el niño manipula los objetos. Es un primer acercamiento que el niño tiene a los objetos y los explora. Los toma, los toca, los mira, se los lleva a la boca para asimilar las distintas características que tienen estos elementos e ir haciendo mapas cognitivos de ellos. Emerge entre los 2 y los 4 meses y a partir de entonces empieza a declinar para dar paso al juego relacional no funcional. El juego relacional no funcional se diferencia del anterior sensorio-motor debido a que el niño no centra su atención solo en un objeto, sino que en más de uno. ¿Qué hace con ellos? Los toma, los hace chocar, los apila, los agrupa, coloca uno al lado del otro, hace que uno encaje dentro del otro. Esto aparece entre las edades de alrededor de los 5 y se extiende hasta los 10 meses aproximadamente, para dar paso al siguiente juego, que es el juego funcional. En el juego funcional convencional se caracteriza principalmente porque el niño da el uso funcional que los objetos tienen, es decir, toma de un vaso, escribe con el lápiz, se lleva el teléfono hacia el oído, toma de la taza, revuelve la taza con la cuchara. Este tipo de juego se conoce además como juego presimbólico porque se trasladará con la primera etapa del siguiente juego. Juego simbólico. Para que el niño logre desarrollar juego simbólico, este debe cumplir algunas características, que son la descontextualización, la simbolización y la descentralización, que podremos observar en la diapositiva.
En el juego simbólico podemos distinguir tres componentes: el agente, el instrumento y el esquema. Dentro del agente vamos a encontrar tres etapas: el agente en sí mismo, agente pasivo otro y agente activo otro. En el agente en sí mismo, el niño centrará todas las acciones en su propio cuerpo, es decir, él tomará del vaso, él se peinará con la peineta, él escribirá, él se llevará el teléfono hacia la oreja. En el agente pasivo otro, incorporaremos en este juego a objetos inanimados, sobre los cuales se realizará la acción. El niño entonces le dará de beber al muñeco con el vaso, llevará el teléfono hacia la oreja del muñeco, peinará al muñeco con la peineta. Y finalmente, en el agente activo otro, este objeto inanimado que ya incorporamos al juego cobrará vida, y el niño hará que el muñeco tome la peineta y se peine, o peine a la mamá, que el muñeco tome el vaso y tome el solo del té, de la taza o el agua del vaso. Respecto a los objetos, encontramos objeto real, objeto sustituto y objeto imaginario. En el objeto real, el niño utiliza y actúa con los objetos reales. Se asemeja bastante a lo que es el juego funcional. En el objeto sustituto, el niño utilizará elementos dándole un uso no convencional a ellos, reemplazando el objeto que nos hace falta. Por ejemplo, utilizará una botella como micrófono, una banana o el lápiz como teléfono. Y finalmente, el objeto imaginario, el niño no contará con ningún elemento en concreto, pero sí hará el ademán de llevar la mano hacia la oreja simulando que en ella tiene un teléfono, hará como que toma del vaso o de la taza sin tener un objeto en ella. Finalmente, y respecto al esquema, encontramos un esquema único, esquema múltiple y esquema complejo. En el esquema único, el niño realizará solo una acción. En el esquema múltiple, el niño hará un encadenamiento de acciones, y finalmente en el esquema complejo, la situación de juego será completa. Por ejemplo, el niño pondrá la mesa, servirá las tazas, hará que el muñeco tome de su taza, luego retirará las tazas y finalmente lavará las tazas. Por tanto, cada vez que evaluemos el juego, debemos considerar la observación de el tipo de agente, el tipo de instrumento que está utilizando y el tipo de esquema que está organizando el niño durante esta instancia.